Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y estás viendo la mejor forma para reproducir un rosal sin fallar. No hay fallos, no hay trucos, incluso hasta sin hormonas. Hoy quiero mostrarte los resultados de reproducir los rosales por medio de bolsitas con agua. Me sorprende que el último video fue un fiasco porque nadie lo vio. Siendo que es quizá el mejor video para reproducir rosales que yo pueda hacer, porque este es el método definitivo. Aquí estamos viendo las raíces. Ay, amigos, es que ustedes son bien exigentes, amigos. Son bien exigentes para ver videos. Pero bueno, les comento que, por ejemplo, este video, pues si yo me hubiera esperado lo que es, me hubiera tenido que esperar al menos otros 3 meses en grabarlo. ¿Por qué no? Para esperar que estas raíces de este rosal se hicieran muchas. Hoy nos vamos a aventurar a sacar el rosal y que veas cómo es el proceso para poder reproducir rosales sin error y sin falla. Ya estamos en otoño, los rosales ya están muy tocados, estos rosales ya requieren poda. Requieren poda porque se acerca el invierno. Ahora bien, ¿cómo vas a hacer, Chuyito, para sacar este rosal? Mira que yo te había comentado que este era probablemente una rama del rosal principal que se había usado como portainjertos. Y por eso estaba tan interesado en sacar este rosal. Pero bueno, hoy no estoy tan seguro. Lo que sí estoy seguro es que este es un rosal de una variedad muy fuerte que nos va a servir muchísimo. Así que vamos a cortar. Por cierto, tengo dos y en los dos tuvimos éxito. Te voy a mostrar el segundo rosal por el cual este tipo de resultado es tan maravilloso. Debo decir que el agua está bastante caliente porque ha hecho mucho calor. Calentamiento, mucho calor, calentamiento en el jardín. ¿Sabes a qué me refiero? Que pues efectivamente está dañando mucho nuestros rosales. Este es nuestro segundo rosal, que evidentemente también quería sacar una rama muy potente para poder enraizar. Este, como puedes ver, está sacando flores, por eso las raíces no están siendo tan potentes. Y vamos a trabajar con los dos para que veas que sigue. Yo te recomiendo que dejes que la raíz crezca 3 o 4 veces más. Hasta que veas esa bolsa infectada de raíces, no lo cortes. Solamente que yo lo estoy cortando por necesidad de que este video salga lo más rápido que se pueda. Así que vamos a comenzar enseñándote qué es lo que sigue después de haber hecho este injerto. Bueno, no este injerto, esta reproducción con esquejes en agua. He intentado de muchas maneras reproducir rosales, pero esta es la única que realmente me ha funcionado. Lo de la papa no funciona, amigos, que no les vean la cara, porque luego les dicen que poner papas. ¡Mentira, patrañas! No es con papas como se saca la raíz de un rosal, es con una bolsita de agua, porque luego nos creemos todo lo que vemos en YouTube y no es verdad. Bien, este rosal debemos de dejar un pie para que pueda seguir su crecimiento. Entonces yo lo que voy a intentar es cortar desde aquí para dejar espacio a que este rosal salga. Y voy a cortar además sesgado. Voy a mover un poco más la cámara para que se pueda ver bien el corte. Y trácala, trácala, cortamos. Aquí hemos dejado algunos nudos para ver si de pura suerte este rosal empieza a crecer de este lado. Una vez que estoy aquí también voy a cortar esta otra parte que ya está seca y de este modo dejaremos este rosal bien limpiecito. La mejor época para hacer esto es en otoño, sinceramente, porque en los otoños ya inician lo que son los cortes. Este yo te aconsejo que lo hagas más o menos antes de que llegue octubre, junio, julio, agosto, por ahí puede ser muy buena época para empezar a hacer este hermoso esquejado. ¡Qué maravilla! Vamos ahora a cortar la bolsa. Yo creo que esta bolsita no la voy a poder salvar, la voy a tener que cortar con una tijerita. Y cortamos sin romper la raíz. Porque lo que vamos a hacer ahora va a ser despegar. Amigos, vean, porque de verdad que no les miento. No les miento, nunca les he mentido en jardinería. Y sacamos la raíz. Yo creo que aquí me debí de haber esperado un poco más.
¿Habías visto algo tan hermoso? Una hermosa raíz. Wow, me encanta. Aquí hay que poner enraizante y luchar porque la raíz no se nos vaya a perder. Es maravilloso lograr esto. Yo me hubiese esperado otros meses más porque de verdad es la única forma en la que podemos sacar rosales sin fallar. Y encima no perjudicamos el rosal de acá atrás. ¿Qué vamos a hacer ahora, Chuyito? Pues vamos a sacar este hermoso rosal, pero lo que vamos a hacer es podarlo para que tenga fuerza suficiente de sobrevivir. Este ya es un rosal con raíz. Si te das cuenta, ya es un rosal independiente. Qué belleza de raíz. Mira nomás la belleza de raíz que tenemos aquí. Pero ahora lo que vamos a hacer es podarlo. Lo vamos a podar para que él no gaste energía. Toda la parte de arriba, pues, pelation. Adiós. No va a sobrevivir. Yo voy a dejar este que está acá. Aquí es donde voy a hacer mi corte. Voy a dejar 2 ramitas para que él se siga generando y me parece bien dejar esta. Podrías intentar dejar todo lo demás, pero yo te aconsejo que no te arriesgues porque es demasiado gasto de energía. Así que voy a cortar aquí. Esto, pues lo puedes poner en agua, intentar enraizar en agua a ver si te da buenos resultados, pero lo más seguro es que no. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro... ¡Oh, carajo! Y luego con las espinas, hay que tener cuidado porque este tiene muchas espinas. Así ha quedado este rosal y bueno, hay que cortar las hojas. Estas hojas las voy a cortar porque tenían hongo. Y esperar a que este rosal prenda. Ahorita vamos a hacer otro corte y vas a ver cómo lo vamos a colocar en una macetita con una botellita también para que se genere la raíz. Me parece curioso mostrarte cómo va generando la raíz. Con la hormona enraizante, Fax enraizante, este rosal va a prender sí o sí. Ya lleva raíz, ya... Mira nada más las raíces que están saliendo. Y bueno, me hubiera gustado esperarme a que la bolsa estuviera llena de raíces, pero también eso puede ser peligroso, porque si no, la raíz se vuelve muy acuática y cuando la pasamos a tierra podemos echar a perder este maravilloso esqueje. Es un esqueje con raíz. Ya aprendió, señores, la forma perfecta. No vas a fallar para hacer un esqueje jamás. Vamos a ir con el otro esqueje, porque el otro esqueje también lo vamos a liberar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Hay que romper la bolsa, el sellito de seguridad que pusimos. De este modo, lo acabo de cortar. Y aquí está la raíz. Con mucho cuidado, amigos, porque si no, mira, wow, muy bella raíz que tiene este esqueje. Lo que vamos a hacer es podar la parte de arriba. Recuerda que no debemos de dejar... qué cortada, qué punzada me acabo de llevar con el rosal. Me acabo de llevar una muy buena punzadota. Mira nomás por la espina. Pero bueno, es normal. ¿Y qué vamos a hacer, Chuyito? Pues vamos a cortar, vamos a buscar dónde queremos que nuestro rosal salga. Yo no lo voy a dejar tan largo. Aquí veo algunos nudos, pero voy a dejar 2. Entonces, más o menos voy a cortar en esta rama. En esta rama es donde voy a cortar. Voy a dejar 1, 2, 3 nuditos. Unos ya con hoja y cortamos. ¿Por qué es importante cortar ahí? Mira todo lo que hemos sacado de rosal. Esta rama la hemos sacado para que no gaste energía la planta y la planta se reproduzca de forma más sustentable, que se desarrolle mejor. Esas rosas sí que las puedes poner con agua para que prendan. Ahora sí vamos a descortar este rosal de la parte donde más nos convenga. A mí me parece que conviene aquí abajo. Aquí abajo. Para que esta rosa se desarrolle a partir de acá, no de acá. Y aparte el nudo está bastante bien. Entonces vamos a cortar. Duro, Chuyito. Ahí quedó. Y viene la parte buena. Puedes ver cómo hemos sacado ya nuestro base de rosal. Es precioso. Muy, muy bonito. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Si quieres, puedes romper la bolsa.
Acuérdate que la bolsa no nos interesa, lo que nos interesa es el rosal. Entonces, si quieres romper la bolsa, adelante. Y con mucho cuidado vamos a ir sacándolo. Sí, yo creo que voy a terminar por romper toda la bolsa. Aquí puedes ver cómo están las raíces. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado al momento de sacar la bolsa. Eso, ya salió. Listo. Rompimos por ahí una raicita, pero bueno, no pasa nada. Hemos sacado ya estas raíces. Así es como quedaría este rosal. Me la quedo para thumbnail. Wow. Maravilloso, maravilloso. Vamos a ver en cuadro las dos ramas. Que se ve ahí el resultado. Esquejes de rosal con raíz. Mira nomás lo bellos que están. Bellísimos, bellísimos. Simplemente maravillosos. Lograr esto, el trabajo que nos ha costado. Ha enraizado en alrededor de 2 meses, más o menos. No me sé bien la fecha, pero 2 meses no han pasado seguro. Y ya tenemos raíz. Ya tenemos aquí nuestros 2 esquejitos. Ya los hemos podado bastante bien. A este otro que está acá, pódale un poco las hojas, si quieres, para que se desarrolle mejor y lo podamos de este modo. Los bebés van a hacer estos. El desarrollo de aquí, de estos brotes, va a ser lo que este rosal haga que se desarrolle. Vamos ahora con lo siguiente, que va a ser sembrarlos. Vamos a usar una tierra muy suelta y encima les vamos a poner una protección para que se sigan desarrollando. Listo, amigos, hemos conseguido unas maravillosas botellas de plástico que se van a sellar o cerrar. Y aquí vamos a poner fibra de coco o polvillo de coco, como lo quieras llamar, polvillo mejor dicho, porque el polvillo de coco es perfecto para enraizar raíces muy delicadas. Si quieres puedes tamizarlos o filtrar un poco aquellas partes que estén como pequeños granitos de madera para que este esqueje agarre mejor. Y aquí vamos a poner nuestros esquejes de rosal. Por al menos yo creo que 2 mesecitos se van a llevar aquí. Con mucho cuidado con las rosas o tienen espinas muy fuertes. Por fortuna la raíz viene bien fuerte. Entonces, de todos modos hazlo con mucho cuidado. Vamos a usar polvo enraizante en una cantidad pequeña, no demasiado. No queremos quemar demasiado las raíces. Y con eso ha sido suficiente. Incluso puedes poner un poco sobre la tierra, que sería lo mejor para que no vayamos a quemar esta raíz, que encima es muy delicada. Porque bueno, ya pasamos 2 meses intentando que salga la raíz, ha salido la raíz y esto es difícil. Reproducir rosales es complicadillo. Ahora vamos a sembrarlos. Pero intenta que quede bastante bien. Yo, por ejemplo, creo que ahí va bastante bien. Con mucho cuidado. Voy a poner el polvillo de coco. Encima del polvillo de coco le va a dar a esa temperatura que el rosal necesita para poderse generar. Y ahora sí colocamos. Vamos a poner por aquí un poquito más y listo. Vamos con el otro para que no quede. Este está más largo. Mucho cuidado. Usamos aquí el polvillo de coco. Aquí estás viendo ahora sí raíz original. No hay mentira en este video. Todo es verdadero. Verdadero. Porque luego el video de la papa se me hizo un poco creíble. Pero bueno. Ya después lo checaremos, porque de verdad que la papa no siento que haya servido, ya que la raíz salió en el lugar donde no estaba la papa. Pero bueno, seguimos aquí. La raíz se debe ir generando por sí sola. Este envase va a generar la suficiente humedad para que el rosal genere más raíz, que es lo que queremos. Ahora el truco es lograr que el rosal se adapte. Si el rosal se adapta, mis queridos amigos, pues entonces habremos logrado nuestro propósito de haber sacado esquejes de rosal. Si encima de chupones. ¿Por qué es tan importante, Chuyito? Porque aquí vamos a injertar los rosales que queramos. Este rosal lo podremos desarrollar muy bien. Voy a bombear un poco de agua y ahora sí, a darle un muy buen riego. Esta tierra se debe mantener húmeda para que la raíz no sufra estrés hídrico, ya que, como tú puedes ver, estuvo siendo generado este rosal en agua. Y si generamos esta botellita, si esta botellita no tiene agua, no está húmeda, el rosal no va a salir, se va a secar la raíz y no queremos eso.
De todos modos vamos a estar viniendo de diario para revisar que este rosal se sienta cómodo. Ahora el problema va a ser si llega a cerrar bien, porque por lo que veo, no sé si va a cerrar. No, se cerró perfecto amigos. Creo que lo hemos logrado. Este ya selló bien. Vamos ahora a terminar poniéndole agua a este que está aquí. Muy buena agua, y este rosal se va a quedar aquí por lo menos 2 meses. Hasta que veamos que la raíz llega profundamente a la parte más baja de esta botella de refresco, que evidentemente tiene hoyos. No te olvides de poner hoyitos a la botella. Este ha cerrado muy bien. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sellarlos. Yo voy a usar una cinta para poderlo sellar. Pero si quieres puedes hacer algunos cortes en la botella y sellarlos tú mismo. Y listo, ya hemos terminado este maravilloso video. Espero que te haya gustado. No olvides dejar los rosales ahí una buena cantidad de tiempo para que sus raíces lleguen hasta el fondo. Seguiré dando continuación de este video y evidentemente haciendo más experimentos con bolsitas de agua y rosales, porque sin duda es la única y mejor forma de reproducir rosales sin que falles. Te mando muchos saludos, suscríbete y nos vemos. Hasta la próxima.